El día de hoy, compañeros, vamos a hablar de la evolución de la moral en el mexicano. Para este punto nosotros ya debemos tener pues como un concepto claro de lo que vendría siendo la moral, pero pues es básicamente normas y reglas que regulan nuestra relación con otros seres humanos, ¿verdad? Con otros individuos. Bueno, como vamos a hablar de la evolución de la moral, primero vamos a hablar de cómo era la moral en los épocas coloniales, ¿verdad? Sí, durante la época colonial. Hablamos de cómo llegaron los españoles a conquistar estas tierras, ¿verdad? ¿Eres de México? Me gusta mucho tu tierra. Nos convertimos en Nueva España en un principio, entonces nuestra moral dependía de las creencias que esas personas trajeron a este país, ¿verdad? Nosotros nos regíamos por la religión que nos impusieron los españoles. Así comenzó a verse la moral en este país. Pero en los últimos años se ha visto influenciada por televisoras, programas de televisión, básicamente internet. Sí, han pasado los años y conforme va avanzando la sociedad, pues nuestra moral también va evolucionando. Ya no son las mismas actitudes, ya no es el mismo comportamiento, ya no es el mismo comportamiento que antes, ¿verdad? Incluso nosotros creo que sí, a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, pero pues estamos bajo la influencia de algo, ¿verdad? Que vimos en tal parte y cambió nuestra forma de pensar y ahora desde ese entonces ya lo vemos de tal manera, pero antes lo veíamos diferente. Eso es a lo que me refiero. Muchas de las veces eso es lo que nos influencia. Pues sí, pues, o sea, que en base, no, con base a eso, con base a eso, ¿verdad? A lo que tenemos acceso en internet o en televisión, todo eso, pues nos hace cambiar nuestra forma de pensar, de ver las cosas. Bueno, la moral es esta valoración que, bueno, no se crean. La moral en México la vemos como pues la valoración que le damos a ciertas cosas dependiendo del individuo, ¿verdad? Creo que ya está más que claro que la moral va a depender muchísimo de la persona. Nosotros como seres humanos le vamos a dar la valoración a ciertas actitudes, a ciertas cosas, pero esto ya dependiendo de cada persona. Como ya lo mencioné, nosotros pues obviamente no vamos a tener la misma percepción de las cosas en todo, ¿verdad? A lo mejor lo que a mí me parezca moralmente correcto, a lo mejor a Mayra no le parece moralmente correcto. No sé, todos vamos a tener distintas reacciones ante ciertas cosas. A lo mejor y para cierta situación tú dirías, bueno, yo haría esto, pero yo haría algo completamente diferente y a ti no te parece correcto, y eso, que la moral se puede percibir desde distintos ángulos, ya sea religioso, político, cultural, económico, etc. Cada uno de nosotros le da el valor de acuerdo a lo que nos enseñaron nuestros padres. Yo creo, y ya como adultos, muchos de nosotros ya no pensamos de la misma manera en la que pensábamos antes, ¿verdad? A lo mejor mis papás me enseñaron que tal y tal cosa estaba mal, no estaba moralmente correcto, entonces no lo debía de hacer o no debía de solucionar las cosas de esa manera, pero a lo mejor ya de adulto yo ya, no sé, ya no vivo con ellos o ya viví más cosas, ya descubrí otras cosas que me enseñaron pues a verlo desde otra perspectiva, ¿sabes? A lo mejor muchos de nosotros lo veíamos cosas moralmente incorrectas porque así se nos impuso, no porque de verdad sintiéramos que fuera así. A mí me pasó y yo creo que a varios de nosotros también nos ha pasado. No tiene que ser casos muy graves,
pero a lo mejor hay ciertas cositas pues sí han cambiado y creo que muchos de nosotros sí diferimos un poco en la forma de pensar de nuestros padres, y no nada más de nuestros padres, sino abuelos o hermanos mayores, tíos. Hay gente que hoy en día, ¿verdad? Dice, no, la moral ya está más relajada. Los jóvenes ya se visten o con faldas muy cortas, con escotes muy pronunciados, ya escuchan música que... ¿De qué estaba hablando? O sea, hay gente que va a pensar que la música ya está muy degradada, ya no es lo mismo que antes. ¿Cómo puede ser posible que escuchen ese tipo de música? ¿Cómo se pueden prestar esas cosas del diablo? Aquí el claro ejemplo de depende mucho de la persona, pero es más común verlo como en gente más adulta, ¿verdad? Gente de otra época, porque crecieron en otros tiempos, con otras cosas, ¿verdad? Vivieron distintas situaciones en esa época, ¿verdad? En su sociedad. No es como ahora, ¿verdad? Que a lo mejor nosotros ya tenemos televisión, ya contamos con teléfonos, ya tenemos todo ese despapalle, ¿verdad? Ya tenemos muchas formas en las que nosotros podemos acceder a cierto tipo de información que también pues influye mucho en nuestra forma de pensar. Pero sí, también hablemos de cómo hay gente que habla sobre el vocabulario, ¿verdad? Que yo creo que pues no soy la persona con Mire, yo nomás lo voy a decir como es, ¿verdad? Es un ejemplo. Hay mucha gente que dice que el vocabulario de los jóvenes, ¿verdad? Sí, que excede en el uso de palabras altisonantes. Pues no olvidemos que vivimos en otra época. Son muchos ejemplos que vienen de personas que tienen mucho que decir acerca de la moral en estos tiempos, que pues se quejan de que las generaciones no nos detenemos a pensar. Bueno, a pensar sobre las causas, ¿verdad? No, las causas no, hola. Nosotros los jóvenes no nos detenemos, es porque los tiempos hoy en día son muy diferentes, son diferentes a los de antes, y esta es, creo que la razón más lógica por la que suceden este tipo de cosas. Pero sí, básicamente de eso quería hablar, de cómo la evolución de la moral del mexicano va a ir dependiendo, y no nada más del mexicano, yo creo que también de otras personas, pero estamos hablando de México, estamos en México, speak to me in Spanish, pero va a depender de los tiempos en los que estemos viviendo, las cosas que sí, pues que nos estén rodeando en ese instante en la sociedad, el acceso a tecnologías que vayamos teniendo, ¿verdad? A lo mejor, y yo pienso de una forma hoy, que quede grabado, pero el día de mañana ya pues cambia, o sea, evoluciona, no nos quedamos en lo mismo, chavos. Pero sí, en conclusión, ese es mi tema, ¿verdad? Podemos volver a repetir que la moral del mexicano va a ir evolucionando con el paso del tiempo, dependiendo de la sociedad, de su entorno, la tecnología, la televisión, el acceso a internet, todo eso, dependiendo de la época. Pero quédense con eso, no vamos a estar igual siempre, vamos a pensar de distinta manera con el paso del tiempo, esperemos que sí, pero no me quejo, solamente espero que la sociedad esté mejor que yo. Sí. Aliviánate. Palabras llenas de sabiduría, por más que madrugaba nunca amanecía temprano, la corriente muchas veces me dormía. Sabías con quién andabas, pero no me imaginaba que una piedra con tu mano tirarías. Por más que me advertían que yo sufriría por ti, no quise ver lo que estaba pasando. El amor es ciego, todo se va a pasar.